amigos, aquí estamos otra vez, listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con la cita del empresario estadounidense Warren Buffett. Dice, el riesgo de una inversión viene de no saber en lo que se invierte. ¿Qué pasa en los litigantes? Es duro echar tanto dinero en una alcancía y que la rompa otro. Todo llega. La paciencia es la mayor herramienta para alcanzar el triunfo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora. Julio, tú eres el demandante y estás demandando a Mary. Bueno, pues dime quién es Mary, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Mary es mi esposa, si así se puede llamar. La demando, quiero el divorcio y $50,000 que su vagina se tragó. Suena gracioso, pero no lo es. No, me imagino que no sea gracioso. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Tienen hijos? No. No hay hijos. Cuéntame los hechos de esta situación. Mire, Mary y yo nos casamos hace 2 años y medio. Ella era el amor de mi vida, lo más grande que había. Entonces, ella y yo compartimos una pasión. A mí me gusta la velocidad, me gustan las motoras. Y salíamos siempre a pasear y todo. Durante esos 2 años y medio nunca habíamos tenido hijos y pues decidimos, yo estuve detrás de ella, insiste que quería un niño. Y pues se dio, las cosas se dieron. Tuvimos un niño, quedó embarazada y lamentablemente pues una muchacha, una dama no hizo un stop sign y yo le impacté con mi motora y a raíz de eso pues ella perdió el niño. Porque estaba montada en la moto con el embarazo. Sí, exactamente. Estando embarazada, se montaron en esa moto peligrosa. Cosas de jóvenes. Ok. Entonces, ella perdió su embarazo y su vagina sufrió una distrofia. Entonces, a partir de eso, pues, nos afectamos mucho, nos deprimimos, pero la vida tenía que continuar. Ella se fue la más afectada emocionalmente a raíz del embarazo. Entonces, le hicieron una operación, la operación no funcionó. Entonces le hicieron una segunda operación, le subieron el útero y le mandaron terapias para hacer ejercicio, le mandaron para que le subiera el útero y toda esta cosa. Primero fue una vez a la semana y ella siguió ahí de lo más bien. Entonces, doctora, ya esto pues salió caro. Ella no trabajaba porque lo único que trabajaba era yo, ella se encargaba de todo lo que era de la casa. Entonces, yo abrí una línea de crédito, pedí un crédito de $50,000 para cubrir todo esto. Todas las operaciones y las todo terapias. Esto y las terapias, exactamente. Porque no las cubría el seguro médico, me imagino. No, nada. Ok. Entonces, pues, y el único que trabajaba era yo. Claro. Entonces, pues, yo pegué y métele dinero ahí. Yo soy hombre, tengo una mujer hermosa, yo quería ya ahí encima, ya usted sabe, ya llevaba año y medio ahí. No puede ver la mano, hasta acá yo tengo. Los detalles que me dan. No, pero... Como si fueran necesarios. Tacayo. Ok. Pues entonces, ¿qué pasó? Pues la cosa es que ella siempre tenía una excusa de que si le dolía ahí, que si no podía, que si esto, que si mi amor, espérate, que si las terapias, que si esto, que si hoy vengo cansada del gimnasio, ay, ya yo estaba, pues... La cosa es que yo veo que cada vez se pone más intenso y las terapias antes eran ir al ejercicio a hacer una vez a la semana, después pegaron 2 veces a la semana, 3, y a veces ya llegaba emocionada, quería ir los 7 días a la semana. ¿A la terapia? Sí, yo dije, pero ¿qué terapia es esa? Ya yo como boricua, pues a uno le pega a coger la mente, ya usted sabe. Pues la cosa es que yo tengo esta amiga y me dice, mira, tu mujer te está haciendo infiel. Y yo, ¿pero cómo va a hacer eso si eso ahí, eso está new? Eso ahí yo puse $50,000. Para eso es cachinjeje. Y eso es new pack, lo que yo quería coger ahí. Si eso estaba antes cuando yo lo cogí como una nena de 15 años. Y viene otra y me rompió la alcancita. Porque le hicieron una reconstrucción vaginal. Sí, le hicieron una reconstrucción vaginal. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que descubriste? Pues, para hacer cuento largo, corto. Estaba teniendo relaciones con un tipo ahí en el cuarto. Con el disqueterapista que era en terapia. Cállate, descarada. Y las terapias, y tú lo observaste Estaba teniendo sexo. Pues yo le partí la cara. al hombre. No.
Sí, eso ahí, eso yo lo quería nuevo, yo invertía por algo New Package, no por algo usado. Cuando usted compra un carro, usted lo quiere hacer humilla, el primero que lo estrené es usted, ya yo llevaba año y medio ahí que mano izquierda y derecha. Ok, entonces le rompiste la cara al terapista. Ok, ¿qué tienes ahí sobre tu podio? La evidencia de todo lo que invertí del crédito. De la inversión, él le dice inversión a la reconstrucción vaginal de la mujer. Bueno, pues aquí está. Ah, porque tuviste problema con la vejiga también. Ah, ok. Entonces habían unos ejercicios Kegel para fortalecer los músculos pélvicos, donde ella lo iba a hacer en su casa, instruida por un eso, y bueno, y la rejuvenación. Ok, perfecto. Ok, ¿algo más? Esto es una descarada. Pues si usted le puede llamar terapias a eso, imagínese. Ok. Era la mujer de mi vida, pero a raíz de eso no. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, él no me puede exigir que yo le devuelva los $50,000 porque nosotros somos un matrimonio y él hizo una inversión en mí. En algo nuevo. Nuevo. Es algo nuevo. Eso Es ya algo tiene nuevo. millaje. Si el tipo ya se lo ya ahí. Mire, doctora, déjeme que yo le explique porque él es un bruto, no entiende, es celoso y él mismo, él y yo, cuando me pasó el accidente, yo tuve un descenso vaginal. Me hicieron mi reconstrucción, nosotros decidimos tener relaciones al tiempo de la operación. Me dice el doctor que yo tengo que hacer una serie de ejercicios. Yo hice mis ejercicios, decidimos tener relaciones, doctora, y eso fue un sangramiento, eso fue muy doloroso, eso fue horrible, horrible. A él le consta, ¿te consta o no te consta que Sí, fuimos varias veces al hospital? Sí. Bueno, entonces, el doctor, la amiga de él, como él le contaba, me dice que ella tiene una serie de jugueticos que yo los puedo usar para estimularme, porque yo tengo que trabajar mi vagina. Pero al tiempo veo que tengo reacciones, sabe que me molesta, probé de vidrio, de metales, de hule, de todo. Exacto. El doctor me dice que yo lo que soy es alérgica a esos materiales. ¿A todos? A todos los materiales. Wow. Y el doctor me dice, hay personas que son alérgicas y más con tu condición. Tú lo que vas a hacer es perder tu operación. Ok. Yo te voy a hacer una sugerencia. Trata de buscarte un terapeuta que te ayude en estos casos. Ok, chévere. Yo estoy en el gimnasio un día haciendo otra vez mis ejercicios, mi cosa, y el terapeuta me dice que él sabe de estas cosas. Buenísimo, yo dije, este es el hombre que me va a ayudar. El personal trainer. El personal trainer. Te dice que él sabía de esas cosas. De esas cosas, yo le expliqué mi Pues caso. mira que bien sabía. Ajá. Bueno, esto todo es tu culpa. Va, ahora Porque es tú culpa eres un mía. desconfiado. ¿Y por qué es culpa mía? Porque eres un desconfiado. ¿A eso tú le llamas desconfianza? Ok, doctora. Yo, un día al personal trainer se le daña su carro y él me dice, ¿por qué no me llevas a mi casa? Que por favor, bueno, ok. Yo no le vi nada de malo. Yo lo llevo a su casa y cuando estamos en su casa, él me invita a pasar para explicarme cómo son las terapias que el médico en su momento me sugirió. Entonces, él me dice que me tiene que hacer masaje, que yo tengo que conectar mi parte mental con mi vagina, Ajá. con mi parte femenina. Ajá. Y bueno, él me relajó, me hizo masaje y yo llegué a la penetración. Todo profesional, A romper la doctora. alcancía mía. No, todo profesional, doctora. 50,000 pesos botados. Bueno, doctora, yo llegué a tener relaciones con esta persona. Entonces yo dije, nada, listo, salvé mi matrimonio. Me voy para casa de mi marido y nada. ¿Y qué pasó? Llego a la casa, doctora, me pongo súper linda para él. Tenemos relaciones y vuelvo otra vez con el sangramiento porque el señor... O sea, yo no estoy para decírselo ni estoy para saberlo, pero él está bien dotado. Ah, entonces- me lo imaginé, ¿sabes? Sí, entonces él está muy bien dotado, todo era rico, todo era placentero, porque yo estoy enamorada de mi marido, doctora. O sea, que tú no te quieres divorciar. Yo no me quiero divorciar y es que yo he tratado de hablar con él, tú sabes que yo te amo, que yo te quiero, que yo estoy haciendo esto Eso por era amor, nosotros. después de eso jamás y nunca eso es amor. Pero entonces, espérate, entonces, ¿comenzaste de nuevo con el entrenador personal? Eso sí le cogí el gusto. Llegué a la penetración, me relajé, yo decía, Dios mío, lo logré. Bueno, pasa lo que pasa, vuelvo el sangramiento, me espero unos días y vuelvo otra vez
hacer el mismo procedimiento con el muchacho, el entrenador me dice que eso tarda un poco de tiempo, que yo tengo que hacerlo bastantes veces para que eso, ¿sabes? Yo le tengo que ejercitar. Se expanda. Doctora, yo tengo que ejercitar mi vagina. Ajá. De verdad, eso es terapéutico. Incluso el doctor en un momento le sugirió de que había una terapeuta que era una mujer, que ella iba a usar juguetes, que me iba a ayudar, que iba a haber penetración. Pero punto, es diferente. No, no es lo mismo, porque es lo mismo. Yo estoy teniendo relaciones con otra persona. a los juguetes. Ya ella no los explicó. Exacto, yo no puedo. Yo lo experimenté todo, pero bueno. Ok, ¿tú tienes testigo? Sí. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Todo es profesional. Ya veo. Todo es profesional. Yo me tengo que reír. Doctora, ¿me permite? No le entregué la evidencia. Dame la evidencia. ¿Qué cosa es la evidencia? Aquí está el caso, el descenso de la vagina. Todo el tema Sí. de lo de la vagina. Ok. De lo que sucedió. ¿Dónde están Ajá. mis 50.000? Tus 50.000 están aquí invertidos. Doctora, míreme, por favor. O sea, Mire eso, yo ni le podía... y yo todo Yo esto loco lo por estoy haciendo treparme, por y mire, viene no, otra. esto Ve. todo es profesional, Ok. tú lo sabes. Bueno, aquí está Claudia, que es testigo del demandante Julio, y viene a declarar ¿qué? Mire, doctora, yo soy muy amiga de Julio desde niña. A Claudia la conozco cuando se casaron, me llevo muy bien también con ella. Yo le había recomendado los jugueticos, mis consoladores. Yo tengo un set nuevo y le dije, yo te los regalo. Son de diferentes tamaños, vas usando según acorde a cómo te sientas. A mí me ha resultado. Yo también tuve una reconstrucción vaginal. Me fue muy bien. A los 18 años me lo reconstruí, 0 penetración, 0 hombre. Feliz, todo muy bien. Según el estado de ánimo mío, yo los uso grande, pequeño, de tamaño que sea. Mira, pero según tú mi no ánimo. eres, tú Pero no yo eres soy alérgica. alérgica. Yo Y soy ella es alérgica, alérgica a todos los Pero materiales. anteriormente que supiera eso, y ella me había Pero dicho mira que de quería carne. ir a un entrenador, a algo normal, un hombrecito, algo quería, Algo real. sí, algo que fuera... Porque el médico me lo sugirió, Pero el mío es de doctora. carne, no tenías que... Porque el médico me lo sugirió y yo hago las cosas que el médico dice para Sí, yo pero poder hacer. ¿cómo el médico te va a sugerir que tú vayas a buscar el pene de otro hombre estando tú casada? No, no, no. Es lo que yo le comenté a él. O sea, eso a mí no me hace sentido. Doctora, no es que él me sugirió que buscara otro pene. El problema es que cuando quería estar con mi marido, él es un animal. ¿Sabes? Esos boricuas que son calientes, que no se Mamá. controlan. Entonces, yo sé que tú quieres tener relaciones como Ok. antes las teníamos, que Pasemos éramos al unos testigo locos. de la demandada, por favor. Y los expertos que entren, que es el licenciado Lucena y la doctora Carolina Maldonado. Ese es el descarado, mira. Ese, sí. el terapista. El que se está viendo los 50.000 Ajá. pesitos. Ok. Profesional. Tranquilo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Raúl. Raúl. Raúl, tú eres entrenador personal, ¿no? Sí. De un gimnasio. Ajá. ¿Hace cuánto? Hace 4 años. 4 años. Ok. ¿Cómo asumiste ahora también esta postura de terapista sustituto sexual? Porque eso es lo que tú estás haciendo, sustituto Bueno, sexual. yo le voy a explicar. El caso es que empecemos con el tratamiento muscular y empecemos a hacer los ejercicios. Cuando empecemos con la confianza, empecemos con el trámite de los masajes y luego de ahí, poco a poco, con la penetración. Eso es lo que Pero- son unos descarados. Pero no es lo que usted piensa. No. Pero ¿a ti no te parece que un entrenador personal de un gimnasio no, No, doctora, no él me- pinta nada en ese No, porque esto ya... ámbito de la vida? Ya bueno, pero esto yo lo llevo haciendo desde España y me funcionó. Y entonces... Él me ayuda a conectarme en mi área mental, Sí, que la con mi prostitución, vagina. la prostitución viene Mire, porque aparte ya te pagaba por estas terapias, ¿verdad? Sí, claro, por No, supuesto. con mi La dinero, prostitución con mi dinero está excelente. Doctora, yo lo que necesito Ajá. es que usted le haga entender a él. No, yo no tengo que hacerle nada ni Que entender. tengo Aquí todo el 2 mundo meses. tiene su entendimiento propio. Ya. ¿Qué es esto? ¿Cómo que yo voy a Pero hacer es la que yo gente necesito entender? que hacer los 2 meses más y ya yo estoy preparada para estar con él. Pero si ella se que yo invertí, yo... Pero- 2 meses más con el meses, entrenador, mi amor. para entonces está con el marido. Este hombre Ok. es una mente... A ver, doctora Maldonado, cerrada. vamos a hablar de lo que le pasó a ella, porque seriamente esto le puede pasar a cualquiera. A cualquier mujer, y de hecho es sumamente común. Las personas no saben lo común que es porque normalmente no lo hablan entre ellas mismas, a pesar de que las mujeres normalmente nos comunicamos muy bien. Sucede por distintas razones.
partos múltiples, trauma, etcétera. Lo que sucede en realidad es que hay una debilidad del piso pélvico de la musculatura y por la fuerza de gravedad la vejiga cae, ocasionando lo que es incontinencia urinaria, dolor al coito o a la penetración y problemas de carácter sexual. Y mucha incomodidad. Ahora, estas terapias. Ahora bien, las terapias. Usualmente se utilizan unos dilatadores, vienen de tamaños, como mencionó la muchacha. Si ella fuera alérgica, se le puede tratar la alergia. O sea, que no había que buscar nada de carne y hueso. Se puede tratar la alergia y con eso se podría eliminar el Y si problema. el marido es muy grande, como dice ella... Continúa con los dilatadores hasta llegar al tamaño que necesita. O bueno, se puede hacer otra cosa para que el tamaño del marido también... Porque hay maneras, doctora, claro que hay maneras. Claro. En los tiempos de antes yo he escuchado cuentos. No, hay posiciones completamente diferentes. También. Ok, que invitan a que de una manera u otra no penetre todo el pene. Y bueno, y que pueda poco a poco Pero es que ir él es muy dilatando. grande, doctora. Oye, tú estás sorda. Tú sigues con el cuento del grande y el grande y el grande. A mí lo que me parece es que a ti te gusta tu maestro. No, él es un profesional. No me profesional. Por favor, él es un entrenador de un gimnasio. Lo que tú estabas haciendo eran deslealtades con tu marido. Le estabas siendo infiel. No, doctora. Porque te gustaba. Así que no me vengas con cuentos, please. Pero es que yo no estoy ¿A quién enamorada está? de él. ¡Ey, doctora! Mira el galleguito, está bonito, ¿te gustó ahí? Vamos, ¿qué pasa? No, para nada. ¿Sí o no, doctor? ¿Hay algo aquí que...? Sí, totalmente. Aquí hay una atracción que ella está encubriendo y que está generando una satisfacción para ella de corte amor, personal. eso no es Está así. en una Totalmente. Eso no es resistencia así. realmente porque la terapia se puede dar, pero como un proceso psicoeducativo, donde se le enseña a ambos a poder tener una relación sexual, pero que sea con su pareja porque están casados. Claro, sí, porque los sustitutos sexuales existen, pero tiene que estar la pareja allí para que ambos se beneficien y no sea una deslealtad. Claro, Una completamente. infidelidad. Sí, lo es. Ajá, ok. Bueno, fíjate lo que yo te voy a decir, Julio. Pues yo te veo que tú te quieres divorciar, los 50.000, pero yo te veo que tú todavía tienes como picazón con ella. A ver si está bien buena. Que a eso ti no te se le gusta, quita. a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta. Tú lo que estás es como sonado porque te fue infiel. Pero yo te lo voy a preguntar, fíjate. Sinceramente, de corazón, ¿tú de verdad quieres separarte de esta mujer que a ti te gusta tanto? Pero a ti te gusta esta mujer. ¿O quieres intentar, en vista de todos los consejos que hemos recibido de nuestros expertos, intentar darle un chance más a esta relación? Yo la quiero. ¿Tú la quieres? Ok. ¿Y tú estarías dispuesta a parar tus terapias extramaritales con el gimnasta aquí? Sí, doctora, obviamente. Ok. En vista de la reconciliación que ha ocurrido aquí en la sala, dese un beso, los declaro marido y mujer una y otra vez. Y te niego la demanda, desestimo el caso por el cambio de los litigantes. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. Y en un momento parece que el momento que yo salí, que fui a buscar hielo y más bebida, parece que ellos entraron a la casa. Entraron, Nosotros no nos sé quién los invitaron. invitó, porque mis amigos no los conocían. A nosotros